El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, titulado El nacimiento de Jesús, celebrado el 22 de septiembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Meditación de recogimiento para nosotros estar en un encuentro más profundo con Dios ante el gran acontecimiento de los siglos, el acontecimiento más importante de la historia del hombre, que es la venida de Dios directamente a la tierra. Pero lejos de que sea eso, tú sabes cómo es la Navidad, es un tiempo pagano, un tiempo loco, en donde se hace todo menos que estar con Dios. Tenemos comidas y cenas, despedidas, regalos, tarjetas, árboles, yo no sé qué tantas cosas, y los brindis de las empresas y no sé qué tanto, y pues estamos lejos, muy, muy lejos de lo que realmente tiene tanta importancia. Entonces me da mucho gusto que lo estemos viendo en septiembre y no en diciembre. En el capítulo 1 tratamos el nacimiento del heraldo del rey que venía, de Juan el Bautista. Estuvimos hablando de la aparición del ángel tanto a Elizabeth para el nacimiento, concepción de Juan el Bautista, a una mujer que estaba ya de muy avanzada edad, un verdadero milagro, y después también la concepción de una pequeña chica de no más de 13, 14 años, María, en donde ella concibe, pero del Espíritu Santo, y es un gran milagro, único en la historia del hombre, en donde una mujer concibe sin tener relación con varón, y todo esto lo vimos el nacimiento mismo del niño, Juan el Bautista, y cómo Zacarías por fin puede hablar, porque él se queda mudo y sordo ante la incredulidad de lo que le decía el ángel ahí en el templo, y entonces por esos 9 meses, o más o menos un tiempo así, no pudo decir nada, no pudo hablar. Cuando el niño ya nace, pues vemos que él habla y alaba a Dios de tener a este niño. Y veíamos la semana pasada el cántico de Zacarías, el agradecimiento tan poderoso, tan grande, que él le da a Dios por este acontecimiento, en donde pues vemos que es un cántico realmente muy profundo, que habla mucho de los pactos del Antiguo Testamento, del pacto abrámico con Abraham a favor de su pueblo, del pacto de David y del nuevo pacto que se está celebrando ya con la venida de todos estos acontecimientos. Y así terminamos precisamente el capítulo 1 y entramos al nacimiento de Jesús en los primeros versículos, sencillos, escuetos, cortos, al punto del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Una historia muy familiar, una historia muy popular, la hemos oído realmente toda nuestra vida. Estamos en México, en donde es un país, entre comillas, con tradiciones cristianas. No es cristiano, pero es con tradiciones cristianas, y toda la vida hemos tenido estas historias de Jesús, de Belén, de los ángeles cantando, de los pastorcillos que van a alabar al Salvador que ha llegado, y creo que todo esto lo tenemos muy, muy consciente. En realidad nosotros no sabemos, no dice la Biblia para nada, la fecha del nacimiento de Jesús. Quiero decirte que fue en el siglo III más o menos, en donde se decidió que se pusiera diciembre y que se pusiera 24, 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo. Ya había muchas fiestas paganas por todos lados. Diciembre es un mes de festividades en donde se está
añorando que llegue la primavera porque el frío agobia, y entonces se hacen festividades que son pues carnavales como los que tenemos nosotros mismos, de desorden, de desenfreno, de inmoralidad. Y entonces a algunas personas espirituales se les ocurrió decir, pues vamos nosotros a fijar la fecha del nacimiento de Cristo en estas épocas para que podamos contrarrestar estas fiestas paganas. Y si vamos a tener una fiesta, pues que sea para Cristo, que sea para Dios, que sea un poquito menos loca de lo que estamos nosotros teniendo. Y por eso se puso esta fecha de diciembre. Nosotros no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Sabemos que fue en invierno. Los pastores y las pocas cosas que se nos dicen aquí nos da una concepción general, pero para nada tenemos una fecha exacta como nosotros lo hacemos aquí diciendo que es el 24 de diciembre. Yo me acuerdo que yo tenía una muchacha que vino aquí a trabajar con nosotros hace tiempo, una muchacha muy linda, humilde, que venía de un pueblo de por allá en México, ¿verdad? Y entonces pues después me confesó que ella no tenía fecha de nacimiento, que ella no tenía acta de nacimiento, que ella no tenía personalidad jurídica de ninguna clase, ¿verdad? Y nosotros quisimos ayudarla, que necesitaba unos papeles y cuánto, y lo primero que hicimos fuimos a sacar su acta de nacimiento. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué le ponemos? ¿Qué te gusta? Pues octubre me parece un buen mes, pues bueno, pues octubre. Y entonces literalmente tuvimos que inventar lo que podría ser algo aproximado de la fecha de su nacimiento. Y yo creo que esto es algo muy similar de lo que pudimos haber hecho con Jesús, con tantas anécdotas, leyendas, fábulas acerca de la personalidad de Jesús, de dónde nació, de cómo nació, qué pasó y todas estas cosas. Ya hay mucho, hay muchísimo que no tiene ningún fundamento real, histórico, pero que bueno, pues ahí está. Y entonces pues alguien, te digo, que determinó que pues le ponemos 24 de diciembre, pues sale, y de una vez le ponemos posadas y le ponemos después vinieron los árboles y poner fiesta y bueno, ya todo ves. En realidad, aquellas personas que pensaron cambiar la fiesta, que fuera una fiesta un poco más espiritual, pues no lo consiguieron, porque estamos peor que nunca. La fiesta de diciembre tiene menos de Dios que nunca en la historia del hombre, ¿no? Estamos muy, muy, muy lejos de la profundidad tan maravillosa de lo que es el nacimiento de Cristo. Así es. Bueno, Lucas se está quitando el sombrero de gran teólogo que él es, y lo vimos la semana pasada en el pasaje maravilloso. Yo me quedé muy sorprendido de poder estudiar este cántico de Zacarías y cuánta teología hay ahí del Antiguo Testamento. Realmente muy, muy bonito. Y lo saca todo Lucas. Lucas fue un gran teólogo y está plasmado por todo su evangelio, este evangelio de Lucas. Pero ahora se quita la cachucha de teólogo y se pone la cachucha de historiador. Él es también un gran historiador y nos quiere dar la historia de las cosas que acontecieron y darnos los detalles. Tú sabes que estábamos, Karina y yo, precisamente ayer o antier escuchando una plática de un cristiano acerca de escribir bien y saber contar las cosas con detalle, porque en las historias es donde se puede inclusive no solamente desarrollar muchas ideas, sino influir al mundo, ¿verdad? Como libros que han influido importantemente al hombre. Cuentan de esta pequeña mujer, allá en 1850, ella escribió La cabaña del tío Tom, que fue un libro muy, muy importante y que causó sensación, no solamente en Estados Unidos, sino también en toda Europa, contra la esclavitud y las crueldades que se estaban llevando de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, dicen que el libro de ella, y ella era solamente un ama de casa,
era todo lo que es, pero ella, teniendo a Cristo en su corazón y sabiendo de las atrocidades que la esclavitud estaba teniendo, escribe este libro. No sé si lo has leído, te lo recomiendo, es un libro altamente cristiano, tiene versículos por todos lados en contra de la esclavitud. Y escribe este libro, 1850 más o menos, y influyó poderosamente este libro en que viniera la Guerra Civil Americana. Y entonces cuentan que esta mujercita fue a la Casa Blanca y a ver a Lincoln, y Lincoln le dijo: así que tú eres esta pequeña mujer que ha causado esta gran guerra. Pues sí, inclusive Europa no quiso entrar a favor de los confederados, que hubieran ganado, porque al leer el libro dicen: no podemos hacer esto, no podemos apoyar a aquellos que están teniendo un sistema tan cruel, tan despiadado, tan terrible como es la esclavitud. Así es que la historia de cómo se cuenta es muy importante para influir en muchas áreas. Y aquí Lucas nos cuenta con gran precisión, con mucho profesionalismo de historiador y ciertamente lleno del Espíritu Santo, en unos cuantos versículos, el nacimiento más importante de la historia del hombre, el nacimiento de Jesús. Y bueno, aquí en el versículo 7 lo pone tan bonito: y dio a luz a su hijo. Y ya, así fue. No te va a contar demasiadas cosas. Lucas lo vemos muy detallado, muy detallista en algunos pasajes, muy escuetos en otros. Y este es muy corto, pero muy al punto. Sencillamente Cristo llegando a la tierra. Ni siquiera pone aquí la gran profecía de Miqueas, como lo hace Mateo. No es importante, pero vamos a ver que pone otras cosas muy, muy importantes. Esta profecía de Miqueas sí está en Mateo capítulo 2, en los versículos 5 y 6, en donde Mateo sí lo pone, Mateo 2, 5 y 6. Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, Lucas no menciona esta muy importante profecías, pero nos muestra la mano de Dios con mucha fuerza al cumplir esa profecía. Quiero decirte que las circunstancias, Dios mueve las circunstancias, Él hace que los reyes, dignatarios, tomen decisiones conforme al plan de Dios, para que Dios cumpla lo que Él ha prometido debe de ser. Jesús tenía que nacer en Belén. ¿Por qué tenía que nacer en Belén? Porque así lo dijo Dios en el Antiguo Testamento 700 años antes de que naciera Jesús. Jesús debería haber nacido en otra ciudad, pero sucede que vinieron una serie de acontecimientos muy específicos para que en el preciso día exacto, porque ellos estuvieron muy pocos días en Belén, Jesús naciera en Belén y se cumpliera la profecía. Jesús iba a nacer en Belén. Génesis 35, 19 nos habla ya de Belén, desde esas primeras hojas, allá en Génesis, muy temprano en la historia del hombre. Génesis 35, 19. Perdón, ¿eso fue lo que dije? Sí. 35, 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. En ese momento Belén no existía, pero vendría a ser más adelante esta ciudad de Belén. No sé si sería bueno, no sé si le está gustando el mensaje, no entiendo muy bien, pero bueno, sí hay muchos gatos por ahí afuera. Entonces, sí vamos a ver la mano de Dios en este pasaje, y en estos 7 versículos
Dios nos presenta 3 escenarios y es lo que vamos a ver en esta noche, los 3 escenarios importantes que presenta Lucas en el nacimiento de Jesús. Un escenario global, un escenario mundial, un escenario universal o muy general. Después viene un escenario nacional, en donde ya habla específicamente de Israel, y un escenario personal, en donde se habla ya de algo muy específico entre María y José y lo que eso tiene que ver con nosotros. 3 escenarios vamos a ver que están plasmados en este pasaje de Lucas capítulo 2 del 1 al 7. El primer escenario es el escenario mundial y lo vemos en estos primeros versículos del pasaje de Lucas. Lucas capítulo 2 versículo 1. Aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, en los días del nacimiento, de lo que hemos estado hablando. Todo el capítulo 1 nos habló de estos eventos, de la aparición del ángel, de la concepción de estas 2 mujeres, milagros de haber concebido en las edades y circunstancias que tuvieron, y el nacimiento después de Juan el Bautista. En aquellos días, aproximadamente en el mismo tiempo, dice aquí el versículo, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César reinaba en ese momento en Roma. Y vamos a ver que sí es importante que Dios quisiera que Augusto César estuviera reinando en Roma y no sus antecesores. Augusto César es nieto de Julio César, un gran hombre allá en Roma. En realidad, la hermana de Julio César tiene un nieto que se llama Augusto César. Su nombre no era Augusto César, él se llamaba Octavio cuando él nace. Y Julio César lo toma como su protegido, como su favorito, ¿verdad? Aunque no era ni siquiera su nieto, era, ¿cómo se puede decir? Nieto tío, algo así, ¿verdad? Y entonces, pero lo toma, ¿cómo se llama? Sobrino nieto, algo así, ¿verdad? Y entonces Octavio es esta persona. Julio César le toma mucho cariño, inclusive lo adopta como su hijo, porque él quiere que Octavio llegue a ser rey o manda más ahí en Roma cuando Julio César ya no esté. Y él está preparando a Octavio. Y efectivamente, después de la adopción, un año después, viene el asesinato de Julio César, lo matan, y Octavio está ya preparado para tomar el mando allí en Roma. Julio César, una gran figura política y no sé cuánto, pero con una vida personal bastante desastrosa, se casa varias veces y no sé qué, y una de sus hijas, Julia, ¿verdad?, se casa con una persona importante que se llama Marco Antonio. Y es Octavio, Marco Antonio y una tercera persona, que no recuerdo ahorita su nombre exactamente, que se llama Lepidio. Los 3 hacen el triunvirato romano, en donde los 3 son los que están reinando en Roma. Bueno, empiezan las broncas entre ellos y uno sale por allá, y nada más quedan 2 que, están unidos por sangre, porque Marco Antonio está casado con la hermana de Octavio, ¿verdad? Ese es el cuñado, tú tienes ahí tu cuñado y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí somos amigos y ahí la llevamos y ahí nos dividimos el pastel nosotros y cuánto y todo, ¿verdad? Pero Marco Antonio tiene el problema de que, le gustan las mujeres y es medio coquetón y cuánto, y se enamora de una mujer muy famosa, reina de Egipto, que es, ¿quién lo sabe? Cleopatra, exactamente. Él se enamora de esta mujer Cleopatra, que parece ser que era una mujer hechizadora, que no sé qué. Si vas por Egipto, por ahí,
Si vas por Egipto, por favor, no dejes de comprar el perfume de Cleopatra. Porque entonces tu marido estará cautivado por el resto de sus días, hasta que en el regreso veas que fue agüita, que no sé qué, que no sirve para nada, y bueno, se acaba el encanto, ¿no? Pero dicen que era una mujer muy hechizadora, y entonces ella enamora a este señor Marco Antonio. Entonces Marco Antonio deja a su mujer, que es Julia, imagínate nomás, y se arma la bronca con Octavio. Exactamente, y en el año 31 a.C. viene la gran batalla en alta mar, precisamente entre el Imperio Romano y los egipcios, en donde Marco Antonio pierde y Octavio ya se queda con todo el pastel. Marco Antonio y Cleopatra, no sé si viste la película, pero así románticamente, ¿verdad? Se suicidan y no sé qué tanto enredo. Total, Dios tiene todo ese plan para que se quede en el reino Octavio. Octavio se cambia de nombre porque quiere darle honor a su abuelo, a Julio César, y toma el nombre de César. Y bueno, como él es muy, muy importante, él también toma el nombre de Augusto, que es más bien un título, magnificente, honorable, gigante, lo máximo. Es Mister. Y entonces lo conocemos como Augusto César. Él reina del año 31 hasta el año 14 después de Cristo. Y en medio de todo esto viene el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué era importante que Augusto César estuviera reinando en Roma durante el nacimiento de Jesús? Bueno, porque durante ese tiempo este hombre muy hábil, un gran político que sabe reinar muy bien, trae lo que se llamó la Pax Romana. Paz en todo el Imperio Romano. El Imperio Romano extendido más que nunca, casi desde España hasta el Medio Oriente, por todos lados, pero con paz. No había las broncas de guerras y cuánto. Roma tiene control total de las cosas, y era importante que hubiera esa paz, porque en ese tiempo también Augusto César se pone a hacer muchos caminos para que haya conexión por todos lados, caminos que después serían importantísimos para la expansión del Evangelio. Iban a ser usados por Pablo y por todos sus seguidores para ir rápidamente por todas las ciudades. Augusto César. Esta es la historia de este hombre que reinó por 40 años. Y bueno, era una persona que también le gustaba mucho el dinero y el poder y cuánto, y quiere que todos sus súbditos paguen sus impuestos. Tenía sus emisarios, se llamaban Lolita. No sé cómo se llamaban. Y entonces, pues los mandaba a todos lados y por favor les exprimes bien a todos que paguen, porque necesitamos el dinero para el Imperio Romano. Y entonces él instituye que cada 14 años haya un censo. Un censo que empezó, y cada 14 años, hasta el año 270 después de Cristo, cada 14 años se levantaba el censo, principalmente con el propósito de captar a la gente para que no se fueran por ahí y que pagaran sus impuestos. El gran historiador Josefo habla de este censo en el año 8 después de Cristo, en donde él habla de esto, ¿verdad? Y pues entonces no nos cuadra, en donde decimos, espérame tantito, pero si yo agarro 8 y lo llevo para atrás 14 años, entonces estamos hablando del año 4 antes de Cristo, porque aquí dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aquí está la palabra, primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria. Fue un censo que más o menos fue en el año 6. Si tú agarras 14, si tú estás en el año 8, ¿cuántos son 8 menos 14? Rápidamente, matemáticos por ahí te da 6, ¿no? Menos 6, ¿no es cierto o no, Francisco? ¿Sí? ¿Está bien en matemáticas o no? Eso. Muy bien, entonces menos 6, eso fue cuando se llevó el censo, primer censo que lo hace este hombre Augusto César.
Pero en Roma, allá en Judea, acordémonos aquí en el capítulo 1, en el versículo 5, que dice, capítulo 1 de Lucas, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, mientras Augusto César estaba en Roma, con todas las cosas, tenía a Herodes en Judea como rey de ese territorio. Y Herodes no quería hacer el censo, entonces se tardó mucho para hacer el censo. No sé, 2, 3 años. Y entonces en lugar de que el censo de Judea fuera en el año 6, como según la prescripción de Augusto César, probablemente fue en el año 4, en el año 3, que es el tiempo del nacimiento de Cristo. Y quiero decirte que debió haber sido un edicto de mucho apresuramiento. Yo creo que Augusto César se impacientó un poco y que cómo es posible que todavía en Judea no se ha levantado el censo. ¿Qué pasa? Tienes, ¿verdad? Aquí es el 30 de abril cuando se tienen que pagar los impuestos. Tienes hasta el 30 de abril para tener el censo o te vas a meter en broncas. Y entonces vemos que hay un apresuramiento para que todos sean empadronados de, como decimos en México, de volada, ¿no? Si no, bronca y media. Y entonces, por eso también vemos como José y María, pues sí tienen graves problemas en cumplir todo esto, porque María está encinta. Tú me dirás, oye, espérate, aquí hay una contradicción muy grande, porque tú me dices que Herodes era el que estaba gobernando en Judea, pero aquí dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Por fin, Tere, ya encontramos una contradicción en la Biblia. Los vamos a hacer muy famosos porque nadie la ha encontrado. Y aquí está. No, este es el gobernador de Siria. Siria era un territorio mucho mayor donde estaba incluido Judea. Entonces Herodes le reportaba a Cirenio. ¿Sí? Iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces vemos a este hombre, Augusto César, gran rey, que bueno, realmente Augusto era una palabra para los dioses. Y bueno, él se consideraba Dios también, ¿verdad? Y yo soy el mero mero, pero estoy bajo el control y el determinado consejo de Dios. Dios mueve las cosas para que sin saber Augusto César todo esto acontezca y entonces José y María tengan que ir casualmente a Belén cuando ella da su alumbramiento y pueda Jesús nacer en Belén. Augusto César es movido por Dios, como todas las cosas que él hace. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, ¿no? Y él mueve que Augusto César haga este censo precisamente en ese muy específico tiempo para que José y María tuvieran forzosamente que ir a Belén, la ciudad de David. A 90, 100 kilómetros de donde vivían. Ellos vivían en el norte, allá en Galilea. Ellos tienen que bajar. No había en ese entonces BMWs ni nada de esas cosas, sino que pues sencillamente o a pie, o como vemos en las películas por ahí que pues, iban en un burrito, no sé, ¿no? Pero debió haber sido pues algo muy fuerte, muy penoso para una mujer que ya está a punto de dar a luz, y yo he visto cómo ustedes, pues realmente ya cuando das a luz dices, ya me cansé, por favor, ya, porque sí es algo fuerte, terrible en esos últimos días. Ahora imagínate María, cómo debió haber estado pues yendo todo este camino a punto de dar a luz, ¿verdad? Pero Dios lo quería así. No, Señor, usted tiene que nacer en Belén, porque eso es como yo quiero que sea, porque es la ciudad de David. Y entonces vemos todo esto que se está desarrollando. Y así vemos toda esta situación de Roma y no sé cuánto en un escenario general, un escenario global del nacimiento de Jesús. Número 2, el escenario nacional. Ya nos vamos específicamente a lo que está pasando en precisamente Israel.
Dice aquí en el versículo 4, para ver este escenario nacional, dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Y dice que subió porque efectivamente Judea estaba más alto o se consideraba también como era la capital, lo más importante, pues era hacia arriba, digamos, ¿no? Muy penoso para María tener que pues llevarse todo ese camino. Y dice aquí que fue a la ciudad de David. Si tú lees el Antiguo Testamento, realmente David reinó en Jerusalén. Dentro de Jerusalén había un lugar específico que se llamaba el Monte Sión. Y en el Monte Sión es donde reinaba David. Muchas veces en el Antiguo Testamento vemos que cuando se habla de la ciudad de David, se está hablando de este lugar, de donde reinaba David. Pero aquí está hablando de otra cosa muy importante, que es la ciudad en donde David nació. Y se llama la ciudad de David, Belén. Vamos a verlo en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, para ver dónde es que nació este gran caudillo de Israel que se llamaba David. Primera de Samuel 16, en el primer versículo. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Primera de Samuel 16, 1. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y era David. Entonces José y María van a la ciudad de David desde Galilea, para que nazca Jesús allí en ese lugar, en Belén. Dice la palabra de Dios, bueno, específicamente aquí el versículo 4 nos lo describe, que vayan a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era él de la casa y familia de David. Ya dijimos en los estudios anteriores que de la descendencia de David venía José, por un lado, por uno de los hijos de David. Y por otro de los hijos de David venía María. Nosotros tenemos la genealogía de José y de María en las Escrituras. En Mateo tú puedes leer la genealogía de José. Y en Lucas tú puedes leer en el capítulo 3 la genealogía de María. Y ambos vienen de David, de diferentes hijos de David. Así que Jesús tendría la herencia real por María desde el punto de vista sanguíneo y por José desde el punto de vista de título real. José no es su padre sanguíneamente, pero sí tiene el título y él es el rey de los judíos, descendiente de David. Y entonces todo esto lo vemos aquí en este versículo 4. Y dice el versículo 5, para ser empadronado con María su mujer. No entendemos muy bien, no sabemos por qué María también tenía que ser para ir a ser empadronada, siendo José el que a lo mejor podía hacerlo por los dos. No sabemos, no conocemos bien el edicto, yo no he visto copia, a mí Augusto César no me envió una copia para ver cuáles eran los requerimientos del edicto y quién tenía que ir y qué tenían que decir y cuánto tenían que declarar y todo eso, ¿no? A lo mejor pues ella tenía que declarar, no sé cuántos millones tenía ahí en Suiza, pero pues tenía que, no sé,
Lo que sí sé es que José sí quería estar con su mujer por varias razones muy importantes. Ella estaba encinta. Él quería pues asistir a su mujer, estar con ella durante la llegada del bebé. Ella estaba encinta de una manera un poquito nebulosa, un poquito extraña. ¿Cómo es eso de que tú, quién sabe qué, y que pues concebiste el Espíritu Santo y todavía eres virgen? Y no entendemos mucho, y cuántos rumores y críticas habría por ahí, ¿verdad?, de esta mujer que decía esas cosas. Y pues no sé si mucha gente le creería lo que ella estaba diciendo. Entonces a lo mejor José, teniendo que tomar este viaje, dijo, ¿sabes qué? Te vienes conmigo, estamos hartos de tanta crítica y mejor nos vamos a un viaje para no estar en Galilea durante el alumbramiento. Entonces ella fue con él para estar juntos ellos dos. Y acordémonos de que eran jovencitos, ¿eh? Si ella tenía 13 años, 14 años, pues él tenía 15, o sea, eran unos jovencitos. Y ya iban solos hacia Belén. Dice aquí que es desposada con él. Desposada con él. Bien importante esto, porque si nos vamos a Mateo, ahí en el capítulo 1 de Mateo, se nos dice que finalmente ya eran marido y mujer. Dice el versículo 24 de Mateo 1, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces ellos van, ¿verdad?, como marido y mujer. Es más, a lo mejor pues no hubieran viajado si no fueran como marido y mujer. Pero al mismo tiempo Lucas usa otra palabra diferente. Usa la palabra desposado. Desposado quiere decir comprometido. Desposado quiere decir que no estaban todavía formalmente en una sola carne, ¿verdad? Bueno, pues entonces es posible que ellos no habían tenido relaciones, inclusive porque eso no se había consumado. Estaban casados desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista ya físico. Y aquí en Mateo, inclusive, nos lo dice un poquito más adelante, versículo 25 del capítulo 1 de Mateo, en donde dice que ya, bueno, recibió a su mujer, se casó con ella, pero, Mateo 1:25, pero no la conoció. Y aquí también tenemos que entender esta palabra conoció, y lo vemos mucho en la Biblia, cuando dice que él la conoció, quiere decir que se metió con ella físicamente. Aquí es lo que quiso decir también. Dice, no la conoció, no estuvieron juntos para una relación íntima, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, es muy importante, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de lo personal, que José y María fueron una pareja normal, en donde pues se casaron precisamente, entre muchas cosas, para tener relaciones y estar juntos, ¿no? Pero dice que no se metieron en uno con el otro hasta que ella estaba encinta, ella estaba a punto de dar a luz, y entonces él la asiste como su marido, pero no está con ella, sino la ayuda, la protege, y más en este viaje tan intenso hacia Belén. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dijimos por qué María también tuvo que ir a empadronarse, y dice el versículo siguiente, aquí en este pasaje, Lucas 2:6, aconteció, estando ellos allí, ¿en dónde? En Belén. Se cumplieron los días de su alumbramiento. ¡Qué coincidencia! Aconteció. Sucede que pasó. Fue una chiripa, ¿eh? No, para nada. Dios lo había predestinado de esa manera. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en Belén? No lo sé, no nos dice la palabra de Dios, pero tampoco creo que fueron muchos días. Ellos no conocían a nadie en Belén, ellos no tenían dinero
pues oye, vamos a lo que te truje y nos regresamos y ya, ¿no? Y entonces, pues no sé, una semana o algo así. Pero sucede que en ese tiempo preciso, específico y muy exacto de Dios, vino el alumbramiento y María tiene a su bebé. No antes, no después, conforme a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso. O sea, qué maravilloso es tener un Dios grande, poderoso, que no tiene nada ni nadie que lo estorbe o que le diga qué hacer. Y vemos estos grandes astros y estrellas y todo el gran universo, o los animales, el perro, o la hormiga, y todos están bajo el control, bajo el determinado consejo de Dios. Aún nosotros mismos, ¿verdad? Lo que ahorita está pasando en mi cuerpo y que la sangre sube y baja y se mete al corazón y luego no sé qué, y Dios sabe todo ahí, ¿verdad? Yo no, pero Él sí, y Él tiene control de todo y de todos, y Él hace que el cumplimiento del tiempo sea pues conforme a lo que Él quiso, ¿verdad? Y Él va aún con las personas más impías, más terribles, y los usa para sus propósitos, así es, ¿sí? Y esto vendría a ser conforme a que se cumpliera lo que Él dice. Siempre se ha cumplido lo que Él dice. Ahora que he estado estudiando la historia de Israel, estoy realmente muy sorprendido de este pueblo, insignificante, pequeño, que siempre ha estado perseguido con 1.300 millones de broncas desde siempre, desde Abraham. Y sin embargo, bajo el consejo de Dios, totalmente protegido por Dios. Y que ha sido un pueblo maravilloso, que ha traído muchísimas cosas a este mundo. Te puedo decir que Freud fue judío, que Einstein fue judío, que Spinoza fue judío, y que influyeron mucho en el mundo, cada quien en sus diferentes cosas, ¿verdad? Todas las cosas que Dios ha hecho con este pueblo rebelde, tan rebelde como nosotros, pero que Dios hace lo que Él quiere. Y no hay ejército. Tú sabes que en 1948 Israel fue a su tierra, después de no tener tierra con todas las catástrofes que vinieron con Hitler, millones de gente sin familia, sin dinero, sin casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? No nos quieren en Europa, no tenemos dónde ir, pues vámonos a Israel. Y se fueron a Israel. Fueron muchísimas broncas. Y llegaron a Israel y lo vieron ocupado. ¿Ocupado por quién? Por los árabes. Y entonces llegaron un puñado de personas ahí de Israel contra millones de árabes. Y tú dices, pues esta batalla no va a durar ni 3 días, los van a tirar en el mar a todos, fuera, ¿verdad? Y hoy vemos que Israel persiste en ese lugar porque conforme a las promesas, conforme al cumplimiento de las profecías de Dios, porque Él dijo, yo te regresaré a tu tierra que te he dado yo a ti. Y ahí están, en un país muy próspero realmente, pequeño pero muy próspero. Que están muy lejos de Dios es otra cosa, lejísimos. Pero bueno, de todas maneras las promesas de Dios se cumplen. Y número 3, el escenario personal, que lo vemos en el versículo 7, en donde Lucas pues hace alarde de ponerlo de una manera muy elegante, muy pequeña, muy escueta, pero poniendo exactamente lo necesario. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En este escenario número 3, el escenario personal, vemos cosas muy importantes. Aquí dice, dio a luz a su hijo primogénito. Prototocom, primogénito. No dijo monogenes, unigénito.
No, señor, dijo primogénito. ¿Por qué? Porque este mito de que María fue inmaculada, de que nunca tuvo varón, de que nunca tuvo hijos, pues no es cierto. Vemos a los hermanos, medios hermanos, de Jesús por todos lados, ¿no? María y José fueron una pareja normal que tuvieron pues muchos hijos, porque pues en ese entonces no había televisión. Y entonces pues tenían muchos hijos, ¿no? Dice la palabra de Dios aquí en Mateo, capítulo 13, vamos a Mateo capítulo 13, en el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pues aquí vemos mínimo 6 medios hermanos de Jesús. Mateo 53, perdón, Mateo 13, 55 y 56. Mateo 12, 46, un poquito antes, Mateo 12, 46, dice Mateo 12, 46, y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos que estaban fuera y le querían hablar. Lucas 8, 19, y te quiero nada más citar algunos para que veas que sí está por todos lados. Lucas 8, 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Juan 7, 5, Juan 7, 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hechos 1:14, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ahora, ¿por qué hay este mito acerca de María de que pues ella no debe de haber tenido hijos? Bueno, porque las circunstancias religiosas del siglo III y del siglo IV cambiaron mucho ciertos aspectos. El sexo es una cosa muy mala, muy fea, horrible, no sé qué, bueno, que se usa para procreación, pero nada más. Y entonces, pues María no podía ser parte de eso, ¿verdad? Lo cual está totalmente equivocado, porque las cosas que Dios hace, las hace para nuestro provecho, si se hacen conforme a Dios y son de gran bendición, o sea, para nada es algo erróneo, es algo malo, ¿no? Dentro de las leyes de Dios, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, yo tenía unos 16, 17 años y iba yo con mi amigo Roberto, jugábamos fútbol y no sé cuánto, y los domingos en la tarde a veces iba a su casa y ahí estaba su papá y siempre estaba borracho y entonces ahí no sé qué, y un día me dijo, tú ven para acá y que no sé qué, ¿tú sabes que María tuvo muchos hijos? No sé. Sí, María tuvo muchos hijos, mira, todos esos libros te lo dicen ahí y no sé qué, y me estaba diciendo de cosas y me quedó muy grabado de que, ok, María tuvo muchos hijos. No que yo era muy religioso, pero bueno, siempre me habían dicho que María nunca tuvo ningún hijo más que Jesús, ¿no? Y ahora me estaba diciendo este hombre blasfemo, esas cosas. Pues no, eso está en la palabra de Dios y es de lo más lógico. Dice aquí la palabra de Dios en este versículo tan bonito de Lucas capítulo 2, versículo 7, algo muy bonito porque dice, y dio a luz a su hijo primogénito, ya lo entendimos, y dice, y lo envolvió en pañales. Y tú dices, bueno, ¿y para qué me pone eso ahí? O sea, ¿qué tan importante es eso de que lo envolvió en pañales? Muy importante porque Jesús era un bebé normal. Un bebecito que pues acaba de salir del vientre de su madre, está
yo no sé, no me acuerdo qué pasó conmigo, ¿verdad? Pero seguramente así como que, oye, yo estaba muy bien ahí adentro, ¿qué me hicieron? Y ahora que hace frío y ya me picaron aquí, no sé cuánto. Y entonces lo envolvían en pañales para darle alivio, para darle protección, para darle calor a un bebé normalito que necesitaba pañales. Que necesitaba, bueno, no eran pañales, ¿cómo se llaman los pañales? No eran eso, no eran eso para nada. Eran unas fajas, no más que unas cintas, ¿verdad? Para que el niño tuviera protección. Un bebé normal. El rey del universo, confinado, limitado al cuerpo de un pequeño bebé de 2,5 kilos, 3 kilos de peso y unos cuantos centímetros y nada más, en donde tuvieron que lavarlo y todo, ¿verdad? Como cualquier bebé que nace así, decidió el rey del universo nacer también, para identificarse con nosotros, para ver que él podía ser como nosotros y sentir como nosotros y llamarnos a nosotros sus hermanos, como lo dice Hebreos capítulo 1. Muy, muy bonito, muy conmovedor este pequeño detalle. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, literalmente en un comedero de animales. No necesariamente nos dice que fue en un establo, no sabemos. Tampoco en una cueva. Si tú vas a Belén, ahí hay una cueva apestosa y no sé qué. Aquí nació Jesús, hay foquitos y después al lado está un McDonald's para que puedas ir a comer ahí, ¿no? O sea, así está la cosa ya, ¿no? No es cierto, no tengo la menor idea de dónde fue. Y no nos dice que fue un establo, no nos dice que fue una cueva, pero sí había muchos lugares para los animales. La gente viajaba con animales. Así como hoy, pues llegas tú al hotel y no sé cuánto, y hay un estacionamiento para tu coche, ¿no? Así también yo creo que en ese entonces pues había estacionamiento para los animales, ¿no? Y dice la palabra de Dios que él fue y lo acostaron en un comedero de animales, que bueno, con la delicadeza del parto y todo eso, pues no es el mejor lugar para que nazca un bebé. Imagínate las moscas y lo sucio, apestoso del lugar, ¿no? Que podría traer inmediatas infecciones que pudieran causar muchísimo daño a este bebé y a su madre también, ¿no? Y dice que ahí nació, ¿sí? Y es muy importante esto porque el rey del universo se iba a bajar a ser lo más humilde, al lugar más bajo de lo más bajo, para que nosotros viéramos a Dios mismo en total humildad. Él bajó y nació en ese pesebre, no nació en el Ritz, ni tampoco en el Radisson, ni nada de eso. Nació en un comedero de animales. Se bajó físicamente a nacer ahí y se bajó espiritualmente a nacer en este mundo. Un mundo terrible, asqueroso, sucio, cruel, injusto, en donde dice Dios, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no quiero estar aquí, yo mejor me voy a mi gloria, ¿no? Pero Él vino con un propósito específico de redimirnos a ti y a mí, tomando el lugar de siervo, yendo hasta la muerte, dice la Biblia, Filipenses 2:6, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios en este 2:6, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló a sí mismo. La humillación empezó desde el nacimiento, desde donde nació. Y mucho más significativo, el lugar físico donde nació es el lugar espiritual donde nació. El mundo lleno de pecado, lleno de terribles cosas, en donde Él venía para redimirnos a nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Segunda de Corintios 5:21. Cristo toma nuestro lugar para que nosotros podamos resolver el gran problema que traemos, que se llama pecado, y de esa manera Él ser mi sustituto en el nacimiento, en la muerte misma, porque Dios demanda muerte para el pago de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice la Biblia, Hechos 9:22, y entonces Cristo va a la cruz por mí, la muerte más cruel que el hombre ha diseñado. No hay una muerte más terrible que la muerte de cruz. Y Él se humilla hasta ese punto por ti y por mí para tomar mi lugar en lo que yo merezco, que es un infierno, y que de esa manera yo pueda ser salvado de ese infierno. Y Él lo paga por mí. Ese acontecimiento maravilloso de la venida de Cristo a la tierra tiene que ser la más grandiosa señal del amor de Dios, porque Dios nos ama tantos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios en este versículo para terminar, aquí en Lucas capítulo 2, versículo 7, porque no había lugar para ellos en el mesón. Venía el Rey del universo y no había lugar para Él. Pero ¿sabes lo más triste de todo esto? Que hoy no hay lugar para Él. El mundo está tan alejado de Dios como siempre. Aún peor ahora, que conoce el mensaje. Hay más Biblias ahora que nunca, traducidas a todos los idiomas, a los dialectos más escondidos de la tierra. Allí hay Biblia. Y sin embargo, el hombre ignora más que nunca a Dios mismo. No hay lugar para Él en este mesón que se llama la tierra. O sea, a lo mejor en otro lugar, por allá, no sé, en otra galaxia, pero ciertamente en la tierra no lo queremos. Aquí no queremos absolutamente nada de eso. No queremos que Él reine aquí. El que reina aquí soy yo. Nosotros somos como Herodes. ¿Tú sabes lo que hizo Herodes cuando él supo que había nacido el rey de los judíos? Díganme dónde nació para ir también yo a adorarlo, dice el capítulo 2 de Mateo. Y cuando yo sepa, lo primero que voy a hacer es matarlo, porque el que va a reinar aquí soy yo, no Jesús. Y eso es exactamente lo que hace el mundo hoy. No hay lugar para Jesús. O yo tengo por ahí un póster grandote en donde está el edificio de las Naciones Unidas, y Jesús es del tamaño de ese edificio, y Jesús está tocando ahí al edificio de las Naciones Unidas y dice: dejadme entrar. No que lo van a dejar entrar, para nada. Al contrario, lejos de eso. No hay lugar para Cristo en este mundo. Te pregunto si hay lugar para Cristo en tu corazón. Si Cristo está en tu corazón y eres el Rey de tu vida. Si Cristo realmente ha tomado el comando de tu vida y es el Señor y Salvador de tu vida. Es lo que debe de ser. Pero muchos de nosotros decimos: ¿sabes qué? No hay lugar para Él. Está bien, yo voy a la religión y ahí voy un ratito, ¿verdad? Pero que sea total comando, Rey de mi vida todos los días, a todas horas. No, tampoco, no seamos fanáticos. El que manda soy yo. Estamos igual que Herodes. Él quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Y es un pesebre, es un comedero de lo peor, Ahí está sucio, ahí está cruel, ahí está lo peor. Y ahí nace Jesús. Él nació en mi vida hace ya 34 años. Quiere nacer también en el tuyo. En algunos de nosotros tenemos fecha de cuándo nació. A lo mejor tú no tienes fecha, a lo mejor no ha nacido en tu corazón todavía. Pero Él quiere que le des lugar ahí, en ese terrible pesebre. Ahí quiere hacer muchas cosas consigo. Quiere ser el Salvador de tu vida, quiere ser el Señor de tu vida, entregarte el cielo mismo. Qué bonito pasaje este de Lucas, capítulo 2, del 1 al 7, en donde, bueno, vamos a ver ahora los acontecimientos que pasan con el nacimiento de Jesús. Es muy importante. El Rey ha nacido. Lo vamos a ver a partir del versículo 8, la semana entrante. Vamos a
darle gracias a Dios por este estudio. Y yo quiero que tú medites un segundo o dos ahí en el centro de tu corazón, con los ojos cerrados, si realmente Cristo ha nacido en el pesebre de tu corazón. Si realmente Cristo es el Rey y Señor de tu vida. Yo quiero hacer una pequeña oración y si tu respuesta es que no lo es, tú repite conmigo en silencio esta oración y haz a Jesús el Señor de tu vida hoy. Tómalo en tu corazón. Es lo que más necesitas. Que ya no seas tú el que manda. Mejor entrégale tu vida a Él. Él sí sabe hacerlo bien. Dios, en esta noche te entrego mi vida. Que Cristo entre a mi corazón. Que nazca en ese terrible pesebre. Lleno de tantas cosas equivocadas. Celos, envidias, odios, rencillas y cuantas cosas más. Entra a mi corazón, Dios, en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos sencillos, escuetos, cortos, al punto del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Una historia muy familiar, una historia muy popular, la hemos oído realmente toda nuestra vida. Estamos en México, en donde es un país, entre comillas, con tradiciones cristianas. No es cristiano, pero es con tradiciones cristianas y toda la vida hemos tenido estas historias de Jesús, de Belén, de los ángeles cantando, de los pastorcillos que van a alabar al Salvador que ha llegado y creo que todo esto lo tenemos muy, muy consciente. En realidad nosotros no sabemos, no dice la Biblia para nada, la fecha del nacimiento de Jesús. Quiero decirte que fue en el siglo III más o menos, en donde se decidió que se pusiera diciembre y que se pusiera 24, 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo. Ya había muchas fiestas paganas por todos lados. Diciembre es un mes de festividades en donde se está añorando que llegue la primavera porque el frío agobia y entonces se hacen festividades que son pues carnavales como los que tenemos nosotros mismos, de desorden, de desenfreno, de inmoralidad. Y entonces a algunas personas espirituales se les ocurrió decir, pues vamos nosotros a fijar la fecha del nacimiento de Cristo en estas épocas para que podamos contrarrestar estas fiestas paganas. Y si vamos a tener una fiesta, pues que sea para Cristo, que sea para Dios, que sea un poquito menos
loca de lo que estamos nosotros teniendo, y por eso se puso esta fecha de diciembre. Nosotros no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Sabemos que fue en invierno. Los pastores y las pocas cosas que se nos dicen aquí nos da una concepción general, pero para nada tenemos una fecha exacta como nosotros lo hacemos aquí diciendo que es el 24 de diciembre. Yo me acuerdo que yo tenía una muchacha que vino aquí a trabajar con nosotros hace tiempo, una muchacha muy linda, humilde, que venía de un pueblo de por allá en México, ¿verdad? Y entonces pues después me confesó que ella no tenía fecha de nacimiento, que ella no tenía acta de nacimiento, que ella no tenía personalidad jurídica de ninguna clase, ¿verdad? Y nosotros quisimos ayudarla, que necesitaba unos papeles y cuánto, y lo primero que hicimos fuimos a sacar su acta de nacimiento. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué le ponemos? ¿Qué te gusta? Pues octubre me parece un buen mes, pues bueno, pues octubre. Y entonces literalmente tuvimos que inventar lo que podría ser algo aproximado de la fecha de su nacimiento. Y yo creo que esto es algo muy similar de lo que pudimos haber hecho con Jesús, con tantas anécdotas, leyendas, fábulas acerca de la personalidad de Jesús, de dónde nació, de cómo nació, qué pasó y todas estas cosas. Ya hay mucho, hay mucho. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, titulado El nacimiento de Jesús, celebrado el 22 de septiembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Meditación, de recogimiento para nosotros estar en un encuentro más profundo con Dios ante el gran acontecimiento de los siglos, el acontecimiento más importante de la historia del hombre, que es la venida de Dios directamente a la tierra. Pero lejos de que sea eso, tú sabes cómo es la Navidad, es un tiempo pagano, un tiempo loco, en donde se hace todo menos que estar con Dios. Tenemos comidas y cenas, despedidas, regalos, tarjetas, árboles, yo no sé qué tantas cosas, y los brindis de las empresas y no sé qué tanto, y pues estamos lejos, muy, muy lejos de lo que realmente tiene tanta importancia. Entonces me da mucho gusto que lo estemos viendo en septiembre y no en diciembre. En el capítulo 1 tratamos el nacimiento del heraldo del rey que venía, de Juan el Bautista. Estuvimos hablando de la aparición del ángel tanto a Elizabeth para el nacimiento, concepción de Juan el Bautista, a una mujer que estaba ya de muy avanzada edad, un verdadero milagro, y después también la concepción de una pequeña chica de no más de 13, 14 años, María, en donde ella concibe, pero del Espíritu Santo, y es un gran milagro, único en la historia del hombre, en donde una mujer concibe sin tener relación con varón, y todo esto lo vimos el nacimiento mismo del niño, Juan el Bautista, y cómo Zacarías por fin puede hablar, porque él se queda mudo y sordo ante la incredulidad de lo que le decía el ángel ahí en el templo, y entonces por esos 9 meses, o más o menos un tiempo así, no pudo decir nada, no pudo hablar. Cuando el niño ya nace, pues vemos que él habla y alaba a Dios de tener a este niño. Y veíamos la semana pasada el cántico de Zacarías, el agradecimiento tan poderoso, tan grande, que él le da a Dios por este acontecimiento, en donde pues vemos que es un cántico realmente muy profundo,
que habla mucho de los pactos del Antiguo Testamento, del pacto abrámico con Abraham a favor de su pueblo, del pacto de David y del nuevo pacto que se está celebrando ya con la venida de todos estos acontecimientos. Y así terminamos precisamente el capítulo 1 y entramos al nacimiento de Jesús en los primeros, que no tiene ningún fundamento real, histórico, pero que bueno, pues ahí está. Y entonces pues alguien, te digo, que determinó que pues le ponemos 24 de diciembre, pues sale, y de una vez le ponemos posadas y le ponemos después vinieron los árboles y poner fiesta y bueno, ya todo ves. En realidad, aquellas personas que pensaron cambiar la fiesta, que fuera una fiesta un poco más espiritual, pues no lo consiguieron, porque estamos peor que nunca. La fiesta de diciembre tiene menos de Dios que nunca en la historia del hombre, ¿no? Estamos muy, muy, muy lejos de la profundidad tan maravillosa de lo que es el nacimiento de Cristo. Así es. Bueno, Lucas se está quitando el sombrero de gran teólogo que él es, y lo vimos la semana pasada en el pasaje maravilloso. Yo me quedé muy sorprendido de poder estudiar este cántico de Zacarías y cuánta teología hay ahí del Antiguo Testamento. Realmente muy, muy bonito. Y lo saca todo Lucas. Lucas fue un gran teólogo y está plasmado por todo su evangelio, este evangelio de Lucas. Pero ahora se quita la cachucha de teólogo y se pone la cachucha de historiador. Él es también un gran historiador y nos quiere dar la historia de las cosas que acontecieron y darnos los detalles. Tú sabes que estábamos, Karina y yo, precisamente ayer o antier escuchando una plática de un cristiano acerca de escribir bien y saber contar las cosas con detalle.